Silva, en nombre de nuestro presidente, el doctor Sergio Entrena, le damos la más cordial bienvenida. La Cámara de Comercio desde la Mesa del Sector Salud, como algunos que seguramente nos han venido acompañando, viene desarrollando temáticas alrededor del área de la salud. En el día de hoy vamos a tener un conversatorio sobre cirugía de cabeza y cuello, las generalidades sobre esta área de la medicina y la cirugía, sus implicaciones, los beneficios que esta tiene para el norte de Santander. Considerando siempre en la mesa, sin duda debemos socializar y resaltar en nuestra región este tipo de temáticas. Para efectos de tener una mayor comunicación y sortear pues cualquier tipo de obstáculos relacionados con la plataforma, les agradecemos mantener los micrófonos y las cámaras cerradas. La sesión de preguntas las haremos al final, es decir, que hacia el final del conversatorio, previo las manifestaciones de preguntas que podamos realizar a través del chat, serán respondidas al final del conversatorio. Muchísimas gracias. Nuevamente les doy la bienvenida. En el día de hoy nos acompaña el doctor Gabriel Uribe Garay, cocuteño de nacimiento, con estudios de medicina en la Universidad de Medicina de Graz, en Austria, con especialización en cirugía general del Hospital Militar Central de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, supraespecialista en el programa de cirugía de cabezas y cuello de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el Hospital San José, Bogotá. Bienvenido, doctor Gabriel Uribe. Igualmente, quien nos ha venido acompañando y estamos muy agradecidos por ello, nuestro moderador, el doctor Marcel Quintero Contreras, cirujano general, su especialista en cirugía torácica, director científico de Intoras Norte y máster en oncología torácica y docente universitario. Doctores, bienvenidos, y de parte de la Cámara un grato saludo, pues porque hoy nos acompañan en este webinar, en este conversatorio. A ustedes asistentes les agradecemos pues su acompañamiento y les reitero por favor tener los micrófonos y la cámara encendida para tener una mejor comunicación de la plataforma. Muchísimas gracias. Doctores, sin más preámbulos, les cedo la palabra al doctor Marcel. Buena tarde. Muy buena tarde, Gabriel. Muy buena tarde a todos los asistentes. Para mí es un placer inmenso continuar en este proyecto que nos ha permitido seguir construyendo y resaltando el talento humano en salud en nuestra región. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio permitir darle continuidad a esta idea, una idea que cada vez pues, nos estamos contagiando todos todo el personal de salud de la región, porque creemos que si estamos unidos y trabajamos en el fortalecimiento de nuestra norte santandereidad en salud, seguramente pues vamos a poder brindarle lo mejor a nuestra región. Y también darle la bienvenida a los asistentes y los que puedan ver después esta presentación que va a quedar grabada, seguramente van a aprender mucho y se van a sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Hoy quiero pues también dar las gracias al doctor Gabriel Uribe. Gabriel es un gran amigo, compañero. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muchos años. Gabriel hace poco pues ya nos contará cómo fue su proceso, pero realmente no puedo dejar pasar este momento que para mí más que un requisito del lobby es muy emocionante compartir este espacio, porque Gabriel y yo hace muchos años siempre pensamos en que Cúcuta y el norte de Santander se merece la mejor atención en salud. Se merecen especialistas de primera línea, se merecen especialistas que están entregados a servir a su región. El cucuteño está acá poniendo el pecho, y a mí me gustó mucho el título de que es una materia pendiente. Ya Gabriel nos explicará la razón. Gabriel, bienvenido. Hola Marcel, ¿qué más? Muchas gracias. Quería agradecerles pues, a todos ustedes, a la Cámara de Comercio, a Gabriel en representación de la Cámara por esta invitación tan chévere, a ti por esa labor tan interesante y tan ardua que has venido haciendo durante todos estos meses con este proyecto tan bonito. Pues es un placer, muchas gracias. Vamos a hablar así un poquito de la cirugía de cabeza y cuello con el objetivo que tú ya nombraste, de dar a conocer un poco más la especialidad, explicarle a la gente de qué se trata, cuáles son las implicaciones,
cuáles son los objetivos, para dónde vamos en la región, y pues muy contento de estar aquí. Gracias. No, Gabriel, yo creo que a veces cuando nos ponemos a hablar en salud, y a nosotros nos pasa cuando estamos en una reunión médica, siempre utilizamos términos muy complejos y nos subimos mucho, y esta mesa ha permitido estar mucho más cerca a la comunidad, al empresario, a su familia, a sus hijos, sus primos, sus abuelos. Entonces nos han retroalimentado muy positivamente porque hemos podido llevarle esa información. Pero uno, para poder llegar a ese espacio, pues creo que hoy es inevitable preguntarte, porque sé que eso que me vas a explicar es algo que nos debe hacer sentir sentimiento de propiedad por cada una de estas personas que trabajan en salud. ¿Quién es Gabriel Uribe Garay? ¿Qué perfil? Yo sé que Gabriel ahorita nos presentó tu hoja de vida, pero a veces yo no diría que se queda corta, sino que cuando uno escucha la historia o una autobiografía con un gran esfuerzo, como seguramente queremos oírlo, pues vamos a tener todavía ese corazón y ese pecho hinchado de cada uno de las personas en salud que estamos en la región. ¿Cómo es tu perfil o cómo te definirías, Gabriel? Bueno, pues a ver, Gabriel Uribe es un tipo joven, es un cirujano de cabeza y cuello de 35 años, hijo de cucuteños, nacido en Cúcuta, que vivió toda su infancia, juventud, adolescencia en Cúcuta. Yo estudié en el Colegio Calasanz, me gradué por allá en el año 2001, y desde muy joven me fui del país. Tuve, gracias a Dios, la oportunidad de salir a Austria, como bien lo dijo Gabriel en la introducción, y por cosas del destino terminé allá, hice mi carrera de medicina en la ciudad de Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, y viví 7 años allá. A uno le pasa, hay mucha gente que quiere salir del país, y a mí me pasó un poquito lo contrario. Yo salí del país y durante todo ese proceso de vivir 7 años allá, de estudiar, me di cuenta y desarrollé la necesidad de volver a la casa, de volver a la casa, de volver a terminarlo, el proyecto que desde muy joven, digámoslo así, me puse en mente. Y yo volví 7 años después a Cúcuta, hice mi rural aquí en el Hospital Jorge Cristo Sayum en Villa del Rosario, fui surtiendo como todos los procesos que surtimos los que queremos ser especialistas o los que tienen esa meta. Después terminé haciendo cirugía general en Bogotá. Yo soy hijo de un cirujano general apasionado por la cirugía, de una familia que es apasionada por la medicina. Yo creo que a nosotros la medicina nos corre por las venas, y sí, o sea, es pasión lo que se siente en la casa de nosotros por esta materia. Yo hice también cirugía general. A diferencia de mi papá y de muchos especialistas de la época, yo la enfoqué desde muy temprano en la oncología. Yo soy un apasionado por la oncología y di con una subespecialidad que tiene la gran ventaja que maneja ambas cosas. Tiene un componente oncológico muy fuerte, sin dejar a un lado las enfermedades benignas del área, que ya vamos a ir conociendo de a poquito en la charla. Pero a mí desde pequeño me gustó la oncología. Desde la universidad tuve la oportunidad de trabajar en investigación, en desarrollo de bases de datos de oncología, y durante la residencia de cirugía general di con un jefe de cirugía general, cirujano oncólogo, excelente persona, excelente tutor, excelente maestro, que terminó desarrollando, digámoslo así, o mejorando, puliendo, digámoslo así, ese amor por la oncología en mí, y ahí fue donde yo me encaminé por la parte del tratamiento oncológico. Inicialmente, debo confesar, apasionado de toda la cirugía general, porque la cirugía general es apasionante, y lo vemos aquí con los grandes cirujanos generales que tenemos en la ciudad. Sí, que hay gente excelente, y digámoslo así, que en la búsqueda de ese contacto con la cirugía oncológica, tuve la oportunidad de hacer unas muy buenas rotaciones en cirugía de cabeza y cuello. Y una vez uno conoce el mundo de la cirugía de cabeza y cuello, o de su especialidad, igual que habrá pasado a ti con cirugía de tórax, pues hay una atracción muy fuerte, y si eso se combina con la oncología, pues desarrollé un gusto demasiado fuerte por el área. Tuve la oportunidad de conocer varios hospitales en Colombia: el Hospital Militar Central, que tiene un servicio de cirugía de cabeza y cuello fuerte.
la Fundación Santa Fe de Bogotá, que también lo tiene, en Medellín también, y para reforzar ese gusto por la cirugía oncológica, decidí hacer una pausa durante mi práctica como cirujano general y me fui a Brasil a explorar nuevos espacios, a conocer una cultura diferente, un sistema un poquito diferente, y estuve en el AC Camargo, que es un sitio de referencia de cáncer muy bueno en Sao Paulo, y ya ahí, digámoslo así, que completé ese gusto, esa idea, ese proyecto de querer ser cirujano de cabeza y cuello, y volví a especializarme con mucho sacrificio, que eso lo conocemos nosotros. 2 años muy interesantes de arduo trabajo, de mucha cirugía, de mucho estudio, para poder alcanzar, digámoslo así, un nivel y una profundidad en el tema que manejo, ¿sí? Que es en realidad pues, lo que caracteriza una subespecialidad, ¿no? Un enfoque un poquito más profundo, o un poquito no, un enfoque, digámoslo así, más detallado en un área del cuerpo con un conocimiento muchísimo más profundo. Y terminé como cirujano de cabeza y cuello, terminé mis estudios este año en febrero, y me vine de una Cúcuta pues, para empezar este proyecto. Sí, yo creo que algo que he descubierto en estos espacios, Gabriel, ha sido pues tener un público que no está relacionado con el área de la salud, pero también hemos logrado un público que son nuestros estudiantes de medicina. Como ya sabemos, hay 2 programas de planta aquí en nuestra ciudad, lo cual pues, nos debe también sentir orgullosos de que tenemos un gran compromiso educativo y formativo en la región. Y esta historia que cuentas, pues no deja de ser una historia inspiradora para muchos de ellos que seguramente van a ver tu experiencia como muy importante, y ellos seguramente van a buscar un camino que los permita llegar a lograr sus sueños. Yo por lo menos te cuento que cuando yo me gradué de médico, la verdad que tuviese claro que iba a ser cirujano, tal vez no. Yo pues tuve también, igual que vos, la oportunidad de ir a trabajar al hospital de Ocaña durante 3 años. Y lo que tú dices, llega esa sangre empieza a hervir en el área de la cirugía, y bueno, y tomamos la decisión de coger el camino. Yo también, antes de entrar un poquito, quiero hacer un gran reconocimiento a tu papá, el doctor Gabriel Uribe, mi profesor, mi amigo, alguien que admiro muchísimo. Quiero que pues nuestros asistentes, nuestra comunidad sepan pues todo el potencial, toda la historia en el Hospital Erasmo Meós, como director de servicio, como director del hospital, y sobre todo como compañero, una persona a la cual respeto muchísimo. Ha sido siempre alguien que nos ha apoyado, alguien que siempre estuvo pendiente de resaltar tal vez lo que hoy estamos continuando, Gabriel, y que sea el momento para decirlo. Una materia pendiente. Yo tengo ya 16 años en Cúcuta, Gabriel, y sé que la cirugía de cabeza y cuello, la cirugía de tórax, que es lo que yo hago, la cirugía de cabeza y cuello, para mí yo siempre la veía como una especialidad que necesitábamos permanencia en la región y en la ciudad. Yo quiero que tú nos digas en qué consiste esta especialidad o esta subespecialidad de cirugía de cabeza y cuello. Explicarles a los asistentes. Bueno, la cirugía de cabeza y cuello, en términos generales, si uno lo ve a nivel mundial, es más una parte de la otorrinolaringología que de la cirugía general. En nuestro país, de pronto un poquito influenciado por una escuela americana, en donde sí se comparten la especialidad muy claramente, los cirujanos generales y los otorrinos, la cirugía general fue ganando mucha fuerza y se apropió de una forma un poquito directa, ¿sí?, de la especialidad de la cirugía de cabeza y cuello. O sea que podemos decir que hoy en día es casi que una subespecialidad del cirujano general. Y es una subespecialidad muy especial porque abarca 3 áreas del cuerpo humano que son muy importantes, que es la cabeza, la cara y el cuello, ¿sí? Cuando uno busca subespecializarse, lo que ya te venía contando, lo que habíamos hablado, uno busca enfocarse en un espacio de pronto un poco más pequeño y un poco más detallado para poder profundizar. Y eso es lo que uno hace, pero cuando uno entra en realidad a estudiar la cirugía de cabeza y cuello, se da cuenta que es un mundo nuevo, que es un mundo inmenso, que abarca un sinnúmero de localizaciones, un sinnúmero de enfermedades. Entonces, la cirugía de cabeza y cuello va a manejar patologías que ya ahorita más adelante te voy a contar
más en profundidad, pero nos va a abarcar desde la piel hasta los órganos internos de la cabeza, la cara, el cuello, que no se limita a decir solo yo soy cirujano general y manejo solo las cosas de cirugía general, sino es muy interesante porque empieza a interactuar directamente con muchas otras especialidades. Y eso es lo que la hace demasiado interesante, porque es, digámoslo así, igual que la cirugía de tórax, porque igual también compartimos muchas cosas, es un punto de anclaje para poder interactuar y manejar el paciente con muchas otras especialidades, y eso es algo que genera un potencial muy fuerte y muy importante, porque nos va, digámoslo así, direccionando hacia el manejo multidisciplinario del paciente. Y siempre que uno tenga discusión, obviamente una discusión sana y académica con un colega, con otra especialidad, donde se valoren puntos de vista diferentes, ¿sí? Abordajes diferentes, eso siempre va a repercutir positivamente en el paciente. Entonces, la especialidad se hace mucho más interesante por esas razones, y se encuentra uno que es un campo totalmente nuevo, con unas técnicas quirúrgicas totalmente nuevas, donde entra uno a interactuar un poco con el otorrino, un poco con el dermatólogo, un poco con el neurocirujano, un poco con el cirujano plástico, con el cirujano general, con el cirujano de tórax, con el neumólogo. Entonces es un campo de la cirugía desafiante, que presenta unas patologías que pueden ser muy agresivas, en donde hay que trabajar fuertemente y hay que tratar de impactar, digámoslo así, fuertemente en nuestra población para poder tener resultados muy buenos y lograr tratamientos a tiempo. Ya vamos a ir ahorita hablando un poquito más de eso y conociendo de pronto cosas más puntuales, pero pues en términos generales son esos como los puntos importantes de la especialidad. Claro, Javi, yo siempre que hablo con los estudiantes les digo que el poder o el superpoder que debe caracterizar a un médico es el conocimiento, ¿cierto? Porque ahí está la base de un ejercicio muy responsable e integral. Pero también creo que la comunidad debe conocer mucho sobre qué servicios tenemos, sobre todo en estas enfermedades tan complejas como la que tú nos vas a contar. ¿Alguna vez cuando no eras todavía cirujano de cabeza y cuello, estabas haciendo cirugía general y trabajábamos juntos y nos encontramos por los pasillos, tocábamos el punto de qué querías hacer? Y bueno, tú nos hablaste un poco de ese profesor que te inspiró un poco, pero a mí me gustaría que me aclararas un poco más por qué decidiste serlo, y ese tema de la materia pendiente en nuestra región. No sé que sea tan importante, porque alguna vez lo tocamos en esos pasillos donde decíamos, hombre, es un área que necesitamos tener acá permanente, teníamos muchos pacientes con mucha complejidad y seguramente los cirujanos generales, que tú sabes, son excelentes cirujanos integrales, pero a medida de que la medicina y los conceptos van creciendo, estas segundas especialidades o subespecialidades pues terminan siendo fundamentales. ¿Qué nos puedes decir en tu decisión? Pues a ver, ¿por qué el título y por qué una materia pendiente? Que se me olvidó contestártelo ahorita, me fui ahí por la tangente, no, se me olvidó. ¿Por qué es una materia pendiente? Y lo triste, digámoslo así, es porque no es solo una materia pendiente del departamento norte de Santander, en realidad es una materia pendiente de todo el país. No me lo van a creer, pero cirujanos de cabeza y cuello en el país habrán 30, 35. Si uno mira estadísticas, por ejemplo, de países como Brasil, que lleva unos censos probablemente mucho mejores que los censos y los registros que tenemos nosotros en Colombia, hablan de que debe haber, por lo menos para que la cosa funcione bien, un cirujano de cabeza y cuello por cada 300.000 habitantes. Y Colombia tiene 50 y pico millones de habitantes y tenemos 35 millones 35 cirujanos de cabeza y cuello. Quiere decir que tenemos un déficit que en nuestra región ha sido histórico. Aquí no había cirugía de cabeza y cuello, y gran parte de las cosas las podían resolver en el nivel, digamos, más básico, los otorrinos, los cirujanos generales, pero cuando uno ya estudia la materia y se da cuenta de la complejidad, sí, la extensión de este campo de la medicina, pues se da cuenta que debe haber un cirujano de cabeza y cuello en la región, que es la única forma de garantizar tratamientos oportunos, de no dejar avanzar las enfermedades, poder impactar realmente positivamente en la evolución de los pacientes y en el tratamiento de las enfermedades. Entonces, es una materia pendiente porque
Pues llevábamos 30 años esperando que un cucuteño se formara como cirujano de cabeza y cuello y se diera la pela de volver a vivir a Cúcuta. ¿Por qué? Porque al haber tan pocos cirujanos, pues obviamente son apetecidos en todo el país y las grandes ciudades son las que estaban concentrando los especialistas. Y eso en realidad ha tenido implicaciones muy fuertes de todo tipo en nuestro sistema. Entonces, un paciente enfermo que se tiene que trasladar de Cúcuta a Bucaramanga para que lo valore un cirujano de cabeza y cuello por primera vez, es una persona que está dejando su familia, que está incurriendo en gastos, que se tiene que exponer al estrés de un viaje, ¿sí? Con toda la expectativa y con todo el estrés que genera una enfermedad, ver qué le va a decir su médico allá, de pronto un médico que habla con un acento diferente, que tiene unas costumbres diferentes, que tiene una forma de abordar los pacientes diferentes, ¿sí? Porque cada región es especial y cada médico se tiene que adaptar a su región para poderle transmitir el mensaje al paciente. Entonces, eso genera un desgaste emocional en el paciente, un desgaste en términos económicos para el sistema, y eso que solo es la primera valoración. Ahora imagínate ese paciente que va a Bucaramanga, tiene que volver, sí, o va a Bogotá, tiene que volver, luego volver a ir a que lo operen, y luego devolverse, y luego que le revisen la patología. Sí, eso tiene unas implicaciones muy fuertes, y no estamos hablando de una ciudad de 200.000 habitantes. Estamos hablando de la segunda frontera en su momento con más tráfico y más circulación de Latinoamérica, con un departamento que tiene 1.500.000 habitantes, que tiene áreas de influencias que van desde el norte del Cesar, Boyacá, Arauca, Venezuela. Sí, estamos hablando de un área de influencia de barato de 2 millones de personas, y no tener un cirujano de cabeza y cuello y tener que incurrir en todas esas cosas, pues implica, digámoslo así, un desgaste para todos. Y yo me acuerdo como cirujano general que uno tenía que parquear su paciente 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que de pronto viniera alguien a verlo. Hubo gente que sí, que se dio la pela para traer médicos de otros lados para poder resolver el problema, que eso fue, digámoslo, una solución muy buena, pero eso tiene sus limitaciones, porque manejar la patología compleja requiere lo que hemos hablado, presencialidad, requiere echarse el paciente al hombro, requiere ir todos los días a ver su paciente para ver que no se vaya a complicar, y si se va a complicar usted puede resolver al paciente, para poder levantar al paciente emocionalmente cuando se requiere. Entonces, pues es una materia pendiente por eso, yo creo que ya eso va a ir cambiando en el país, ya hay más escuelas abiertas que están formando cirujanos de cabeza y cuello, digámoslo así, ya pues estoy yo aquí para abrir, digámoslo así, el camino y crear servicios más grandes, llegar a más gente más adelante, pero digámoslo así, se abre la opción del paciente de poder ser manejado, de poder ser valorado, ¿sí? Dentro de su propia ciudad, por alguien que conoce sus costumbres, que lo entiende. Sí, eso es importante, y por eso es una materia pendiente realmente. Total, Gabriel, yo creo que la materia pendiente incluye 3 actores. Mira, hace un año el inicio de esta mesa de salud comenzó con una feria que la verdad yo no sé por qué terminé allí, y yo no podría decirles que gracias a esa experiencia que fue organizado por la Cámara de Comercio, pues empecé a entender muchas cosas que tendríamos que hacer desde el punto de vista de unión gremial y de talento humano. Y era que cuando yo hice una encuesta en esa feria, Gabriel, realmente eran el porcentaje de personas que sabían qué era la cirugía de tórax, en mi caso, estaba por encima del 40%. O sea, había más, yo llevo casi 16 años en la ciudad y un 40% de la población al azar no tenía idea de qué era la especialidad. Entonces, claro que es una materia pendiente, y más en tu caso como cirujano de cabeza y cuello. Es una materia pendiente para el sistema, porque tú lo has dicho, muchas veces el sistema hace que al paciente, por algunas razones de negociación o de contratación, pues no tienen el especialista, entonces le dicen al paciente que no hay, que no existe. Entonces termina generándole al paciente y a su familia un trauma para ser llevados a otras ciudades, cuando muchas veces los especialistas los tenemos aquí en la región, ¿cierto? Entonces es muy importante. Y tercero, lo has dicho también, sabemos que durante los procesos, como en tu caso, que no estabas acá, algunos especialistas venían a apoyarnos y venían a ayudarnos con los casos muy complejos,
pero por alguna razón no podían permanecer aquí en Cúcuta y en nuestra región. Y resulta que muchas de las enfermedades, como tú dices, necesitan el acompañamiento, la permanencia, la continuidad. Entonces yo creo que es muy importante ese mensaje y yo quisiera resaltarlo, por eso hice una pausa ahí antes de entrar en el fondo tuyo de lo que es una materia pendiente que implica no solamente al médico, sino a la comunidad e implica también al sistema de atención que tiene también responsabilidad con nuestra comunidad. Bueno, yo creo que ahora sí... Mira, te agrego dos cositas ahí. Sí, señor. Esto es muy importante, sobre todo en el tratamiento de los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque no todos los tumores malignos se comportan de la misma manera. Entonces, probablemente es diferente tener un paciente con un tumor maligno de la glándula tiroides, pequeño, localizadito, ¿sí? Que uno sabe que lo puede manejar muy bien por la consulta externa, a presentar y manejar tumores de otras localizaciones. Por ejemplo, de lo que he visto acá, ya ahorita más adelante hablamos de todo eso más en profundidad, hay patologías muy agresivas que están olvidadas, que no venían siendo manejadas, digámoslo, quirúrgicamente, sino que se buscaban otras opciones porque no había la opción. Y tú ves que son pacientes que requieren una intervención ya. O sea, ese paciente no requiere que yo le pida unos exámenes y lo vuelva a ver en un mes o en 2 meses cuando le salgan los exámenes, sino caso puntual, ese paciente con el cáncer de piel que viene ya descontrolándose, ¿sí? Ese paciente necesita que tú lo veas ya, que le cuadres la biopsia ya y si es posible que le resuelva su cirugía muy rápido para poder impactar positivamente en la evolución de ese paciente. Lo mismo pasa con el cáncer de lengua. Un cáncer de lengua se debe diagnosticar, biopsiar y resolver quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque son pacientes que no dan espera. Y cuando una patología no da espera y el sistema no nos ayuda para poder impactar rápidamente en él, pues es un paciente que se pierde. Es un paciente que pierde su chance de tratamiento quirúrgico y en cabeza y cuello esas demoras, esa lentitud se paga caro porque es un cáncer que avanza rápidamente y compromete y limita la calidad de vida de los pacientes muy, muy rápidamente. La cabeza y cuello es una región muy, muy particular. Me acuerdo que cuando yo me presenté a la entrevista de mi fellow, me dijeron, bueno, la pregunta sí que tú me acabas de hacer, la pregunta sí de reina, ¿usted por qué quiere ser cirujano de cabeza y cuello? ¿Qué le gusta de cabeza y cuello? ¿Sí? Y entonces pensándolo bien, desde el punto de vista técnico, para complementar esa pregunta que tú me hiciste, yo creo que hay pocos espacios en el cuerpo donde confluyen y están tan cerca tantas estructuras importantes, ¿sí? Uno ve que en la parte del cuello, sobre todo, tú tienes estructuras importantísimas desde el punto de vista vascular, arterias que llevan la sangre al cerebro, venas que recogen la sangre del cerebro y la llevan al corazón, el nervio que le permite a la gente hablar, mover el brazo, mover el diafragma, mover la lengua, mover los labios, ¿sí? Y todo eso converge en un espacio anatómico demasiado pequeño al fin y al cabo. Entonces, técnicamente y anatómicamente la cirugía de cabeza y cuello es un reto. Es un reto y así lo son las enfermedades, porque así como están tan cerquitas esas estructuras en su funcionar diario, sí, diario y cotidiano, cuando hay una enfermedad, sobre todo maligna, que altera el funcionamiento de ellas y puede comprometer estructuras importantes, pues eso puede pasar rápidamente. Y es una región que es muy visible, ¿sí? Un cáncer de labio, por ejemplo, es un cáncer que deforma totalmente la armonía de la cara de una persona. Lo mismo un cáncer en la región de la cara, un tumor de los senos paranasales, deforma rápidamente la armonía en la cara de una persona y tiene repercusiones desde todo tipo de puntos de vista. Es un paciente que no va a querer salir a la calle, ¿sí? No va a producir, no va a trabajar. ¿Sí? Si fuera de eso, ese paciente no está vinculado al sistema, si no está trabajando, no tiene un ingreso fijo, es un paciente que no va a poder salir a producir lo que tiene que producir para sobrevivir. Entonces, materia pendiente por eso también, ¿sí? Y porque es un área del cuerpo demasiado desafiante y que impone muchos retos, y por eso la gran ventaja de estar acá. No, mira, yo creo que ya entramos, toca entrar de fondo a explicarle un poco más a los asistentes cada uno de esas zonas del cuello, además que son importantes. Yo recuerdo cuando me formé como cirujano general, pues uno siempre enfocaba como que la cirugía de cuello en la glándula tiroides.
Resulta que el tema no es solamente glándula tiroides. Entonces, yo creo que, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son las principales enfermedades que trata un cirujano de cabeza y cuello? Me imagino que va en relación con cada uno de estos espacios, de estos órganos, y entendiendo que muchos de los asistentes no son médicos y no saben mucho de anatomía, fisiología, ¿cómo nos puedes hacer de una forma muy sencilla esa explicación? Yo creo que eso es como hablar de toda tu especialidad en 2 años, en unos minutos, pero creo que es importante explicarles a todos ellos, y seguramente si algo se va quedando ahí, yo lo voy rescatando también. Listo, no, y es muy importante porque, pues porque sí hay muchos órganos. Y a pesar de que uno puede, sí, o sea, creer que es algo infrecuente, muchas de esas patologías son demasiado frecuentes. Entonces, por ejemplo, en el pensar hasta los mismos médicos, sí, en el conocimiento, pues la cirugía de cabeza y cuello es solo tiroides. Tampoco están tan errados, ¿sí? Porque yo creo que de la práctica del cirujano de cabeza y cuello, un 60-70% corresponde a patología tiroidea, ¿sí? Y pues la glándula tiroides es demasiado importante. Yo trato normalmente en mis publicaciones del Facebook, del Instagram, de ir botando la información a la gente, porque es importante que las personas estén informadas de todas las cosas que pueden pasar en los órganos de la cabeza y el cuello, así que probablemente mucho de lo que voy a decir acá lo pueden leer también en mis publicaciones, pero la glándula tiroides es demasiado importante. Sí, es un órgano central, no solo en el cuello, sino en el funcionamiento de todo nuestro organismo, porque es como la central metabólica del cuerpo, es la que produce las hormonas necesarias para que todos los procesos dentro del organismo funcionen bien. Y tiene que ver con absolutamente todo: control de temperatura, control de los líquidos dentro del cuerpo, control de la digestión, control del ritmo y la función cardíaca, muchísimas cosas, producción de otras hormonas, la menstruación dentro de la sien. En las mujeres, la glándula es muy, muy importante y uno se va dando cuenta que cada vez cobra más importancia y las enfermedades de la glándula tiroides cada vez son más comunes, ¿sí? En parte porque se han vuelto más comunes, ¿sí? Las estamos viendo más y en parte también porque a pesar de que muchas veces somos críticos con nuestro sistema y con todo lo que nos rodea, pues el sistema ha mejorado, ¿sí? Y la gente en realidad sí tiene acceso a muchas más opciones de medios diagnósticos en comparación a antes. Entonces vemos que ya es mucho más fácil que la gente tenga acceso a que le hagan un chequeo anual con unas hormonas de la tiroides y que si de pronto el médico general tuvo una duda, pida una ecografía de tiroides y la gente llega a eso, por decirlo así. Y todas esas cosas han hecho, pues primero, que nuestros médicos que están mejor capacitados nos diagnostiquen más enfermedades. Y eso pasa muy frecuentemente con la ecografía. Entonces uno ve que la patología tiroidea viene en realidad disparada porque nuestros radiólogos y nuestros ecografistas cada vez nos diagnostican más patología tiroidea. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a aplicar un medio diagnóstico y lo empieza a aplicar descontroladamente, empieza a diagnosticar cosas que de pronto antes no diagnosticaba, que no tienen de pronto ninguna importancia en el paciente, ¿sí? Pero que sí pueden generar y tener consecuencias, digámoslo así, en el futuro a corto plazo del paciente. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de los nódulos tiroideos, ¿sí? Hoy en día, un nódulo tiroideo, que se diagnostique un nódulo tiroideo, es muy, muy común, ¿sí? Y muchos de ellos no tienen una relevancia clínica en el paciente importante. Ahí es donde se requiere el conocimiento, ¿sí? Ahí es donde es importante la subespecialidad. Y no solo porque yo vaya a ver todos los pacientes con nódulos tiroideos, porque eso es imposible, ¿sí? Sino porque de mi especialidad y de especialidades importantes como la endocrinología, tiene que ir saliendo el conocimiento para enseñarle a lo que tú decías, a nuestros médicos generales, hasta el internista, ¿sí? Cómo se manejan esos pacientes para poder manejar mejor los recursos de nuestro sistema y no terminar haciéndole biopsias innecesariamente a todos los pacientes, generando estrés, todas esas cosas que tienen una repercusión muy fuerte en la vida diaria del paciente y obviamente de los recursos del sistema que mal que bien los tenemos que cuidar. Entonces, la glándula tiroides es el grueso de nuestra práctica en realidad. Yo la definiría, Gabriel, no sé si me corriges, el tema de, por ejemplo, en los carros,
existe o existían los carros mecánicos, porque ya los automáticos no tienen la famosa chispa, y es eso que permite que todo funcione, ¿no? Entonces, Claro. esa es la glándula que controla, Claro. es el gran poder ahí en esa parte central del cuello. Pero yo también hemos oído hablar de la paratiroides. De la ¿Qué es la paratiroides. paratiroides, Gabriel? Antes de tocarte un poquito más el tema de la paratiroides, porque no les sabré mucho del tema que termina preocupando a todo el mundo, que es el cáncer de tiroides, ¿sí? El Claro. cáncer de tiroides pues viene aumentando y en realidad cada vez es más frecuente, ¿sí? Y cada vez cobra una importancia más fuerte en nuestros pacientes, sobre todo en las mujeres se ha visto que la incidencia, o sea, qué tanto cáncer de tiroides se desarrolla y diagnosticamos anualmente, ha venido aumentando. Y es casi que el tercer, cuarto tumor más frecuente en las mujeres hoy en día, ¿sí? Gracias a Dios estos tipos de tumores, que eso es algo que también tiene que darle claro a la gente, son tumores que tienen un comportamiento muy diferente, ¿sí?, a los demás tumores malignos del cuerpo. Son tumores que en realidad cuando se diagnostican a tiempo, y la gran mayoría se diagnostica a tiempo con unos tamaños muy pequeños, se pueden manejar quirúrgicamente, ¿sí?, sin ningún problema, y la gente casi que vive normal, obviamente con sus controles y tomando su hormona tiroidea, pero pues llegan a las edades que tienen que llegar y se terminan muriendo, pero de viejitos, les digo yo a mis pacientes. La glándula paratiroides es muy interesante. Yo creo que esa es de las áreas. A mí me gusta toda la cabeza y el cuello, la verdad, toda la cabeza y cuello me apasiona y todas las cirugías me gustan mucho, pero la paratiroides es muy especial. Y la paratiroides es una glándula que produce la paratormona, que es una hormona que se encarga de controlar los niveles de calcio en la sangre. Y hay una enfermedad que es muy prevalente, o sea, la encontramos mucho en nuestra sociedad, que viene aumentando mucho, con muchas limitaciones en nuestro medio, que nos pueden generar trastornos de estas glándulas. Y es una enfermedad muy triste, que es la enfermedad renal crónica, ¿sí? Uno ve que con nuestros cambios de estilo de vida, enfermedades como la diabetes, la hipertensión son mucho más frecuentes. Y algún porcentaje de esos pacientes con todas estas enfermedades en algún momento va a desarrollar una enfermedad renal crónica. O sea, el riñón deja de funcionar como venía funcionando normalmente y no maneja bien los niveles de calcio en la sangre. Y eso repercute sobre todo el organismo, especialmente sobre estas glándulas. Ya existen planes en la región para hablar de nefrología avanzada con equipos de trasplante, ¿sí? Y probablemente en algún punto se va a impactar positivamente en esto, pero la paratiroides pasa desapercibida en nuestro medio médico, pero es una enfermedad que en realidad es muy prevalente y que está olvidada. Y ahí la cirugía de cabeza y cuello juega un papel muy importante porque el manejo quirúrgico de esos problemas de la paratiroides es demasiado efectivo y le impacta positivamente en la calidad de vida de los pacientes. Y etimológicamente tiende el paciente a confundir tiroides con paratiroides. Y resulta que son dos cosas completamente, o sea, están muy cerquita, claro. Pero las implicaciones médicas, mira todo ese escenario. Yo sé que podríamos dedicar webinares completos a cada uno de los temas que tú manejas, porque son muy importantes y yo creo que vamos a dejar esa tarea pendiente, porque hoy estamos presentando la materia pendiente. Exacto. Pero yo creo que hay que más adelante buscar un espacio para hablar de solo el cáncer tiroideo, listo. Pero la paratiroides es algo muy importante y yo escuchaba en mi práctica como médico general que a veces el paciente no entendía qué era tiroides y qué era paratiroides, ¿no? Tienden a confundirse mucho. Etimológicamente, ¿no? Claro, claro. Y se confunde mucho no solo el paciente, sino el médico con la paratiroides y la glándula parótida, ¿sí? Que es otro tema que también es de manejo por el cirujano de cabeza y cuello, que es el manejo de las patologías inflamatorias, tumorales, benignas y malignas de las glándulas salivales. Nosotros tenemos 3 glándulas salivales, la parótida, la glándula sublingual, la glándula submandibular y tenemos un poco de glándulas salivales menores chiquiticas en toda la parte de la faringe y el tracto digestivo superior. Eso también es de manejo por el cirujano de cabeza y cuello, otra de las áreas que me gusta mucho porque es una cirugía técnicamente muy desafiante.
en el caso de la parótida, que son esos pacientes que presentan tumores en la glándula salival, con el agravante que la cirugía aquí es una cirugía en donde está el riesgo, el nervio que mueve los músculos de la mímica facial. Entonces es una cirugía que requiere conocimiento, que requiere destreza, que requiere entrenamiento para poder tener unos resultados satisfactorios. Es amplia la cosa. No, pero mira que vamos bien sin cansar a los asistentes, pero tú nos has ido llevando así como que empezamos con la tiroides, explicaste cómo funciona, luego pasamos por la paratiroides. Ahora me parece súper interesante porque creo que el tema de las glándulas salivares es algo que pues es muy importante como todo en el cuerpo, pero creo que esa es una de las áreas que cuando yo era médico y luego me hice cirujano general, siempre me confrontaba. O sea, por muy buen cirujano general que fuese, entrar ya a manejar las enfermedades de las glándulas salivares, sí realmente, casi como en el caso del cirujano cardiovascular, pues un cirujano de cabeza y cuello no tiene discusión, ¿sí? Y sobre todo no solamente porque hay inflamaciones, ¿no, Gabriel? También hay tumores allí. Claro, hay tumores muy agresivos. Hace poquito publicábamos un caso de un paciente joven que tuve la oportunidad de manejar con una cirugía muy radical. Se impresiona uno a veces de la cantidad de mucha gente joven, pues probablemente en comparación no tanta como la gente de más de 50 años. Llegan pacientes jóvenes con enfermedades raras, un tumor bastante agresivo en un pelado joven que requiere un manejo integral con la posibilidad de poder hacer resecciones de tumores grandes, agresivos, vaciamientos del cuello, ¿sí? Poder complementar con otro tipo de manejos, porque se presentan. Uno cree que no, pero se presentan. Y son muy dramáticos, Gabriel, porque mira que también en mi poca experiencia, pero es una experiencia, no por no decir dolorosa, pero triste, de que precisamente es en pacientes jóvenes que empiezan con esas bolitas ahí debajo del maxilar y que de pronto no le prestan atención y que es un ganglio y de pronto se va dejando y cuando ya se quiere hacer algo realmente ya no es mucha opción de tratamiento, ¿no? Exacto, eso es algo que es como muy típico, que vemos mucho en el cáncer de cabeza y cuello. Mira, poniendo otro ejemplo de las localizaciones que manejamos, que es demasiado frecuente y demasiado importante, que son los tumores de la piel, ¿sí? Nosotros vivimos en el trópico, estamos acostumbrados a vivir bajo el sol, a desarrollar nuestras actividades bajo el sol, pero realmente no tenemos una cultura de protección hacia el sol. Y eso es una cosa en donde más adelante no, desde ya, digamos así, las instituciones encargadas de esas tienen que empezar a meter la mano, meter la ficha, meter recursos, porque tiene que haber una cultura y una educación ante el cuidado del sol. La cantidad de tumores malignos de la piel que ocurren en el mundo y en Colombia es altísima. Gracias a Dios, la gran mayoría de estos tumores se resuelven sin problema. Y la mayoría de las veces en manejos muy buenos por dermatólogos, por cirujanos plásticos, cirujano de cabeza y cuello también, sí, se logra el control de la enfermedad con cirugías pequeñas, pero de todas maneras, pues esto es una estadística, sí, y hay un porcentaje de pacientes que no responden bien, hay porcentajes de pacientes que llegan tarde y llegan con enfermedades totalmente desbordadas a nivel de la cara, en donde muchas veces toca hacer unas cirugías demasiado amplias para poder tener un control de la enfermedad. Entonces, mira que el tema de hablar de cirugía de cabeza y cuello no es solo para decir es que hacemos cosas grandísimas y todo eso, no, hay que hablar y empezar a hacer un poco de educación y prevención desde las bases, ¿sí? Exposición al sol controlada, uso de bloqueadores solares. Uno ve en la calle todo el mundo anda sin protector, sin un gorrito, sin un sombrero, y eso es algo que a lo que se le debe poner mucho cuidado, porque pues en la prevención primaria es en donde está en realidad la respuesta a los problemas de nuestro sistema de salud. Ya si por estadística alguien se sale de la curva, bueno, se le meten todos los recursos en cirugías más grandes y todo, pero allá es a donde tiene que ir orientada la cosa, y hay unos temas ahí bien importantes donde se puede trabajar. Claro, yo pienso que muchos de los asistentes pensarán, pero bueno, si ellos tratan tanto cáncer y tanta enfermedad, ¿por qué les interesa tanto que el paciente no le llegue? Claro que nos interesa que no nos llegue porque nuestra misión
es la prevención. Yo creo que ahí está la clave. Y ese tema de todas las lesiones en piel, pues creo que es algo que gracias a Dios no solamente tiene que ver contigo, sino con otras especialidades que sabemos que lo están trabajando con mucho esfuerzo y yo creo que hoy en día, por lo menos en mi casa, los niños, todo el tema familiar es protegernos mucho del sol por todos los efectos y tú nos acabas de ratificar eso. Cabri, los huesos de la cara, ¿qué nos puedes decir de la parte ósea? Los huesos de la cara es un tema que compartimos con muchas especialidades y eso, o sea, eso hace también este tema muy interesante porque ahí entra a jugar un papel importante el otorrinolaringólogo, sobre todo porque el otorrino tiene un abordaje endoscópico muy interesante, ¿sí? Que combinado con el abordaje y el manejo multidisciplinario que aportan las demás especialidades, tiene un impacto positivo en el paciente. Con el cirujano maxilofacial también se entra a hablar, a trabajar ahí y termina uno con ellos manejando casi que todo el componente de los huesos propios de la cara. Entonces todo lo que es la maxila, la mandíbula, huesos nasales, todo el componente de tumores de órbita, ¿sí? Benignos y malignos. Y no solo con ellos, hay un punto importante que es una tarea, ese es tema de otro webinar cuando ya tengamos en Cúcuta un cirujano microvascular. Estamos a la espera y a la expectativa de que llegue en algún momento un cirujano microvascular que nos apoye con la reconstrucción de todos esos tumores difíciles, porque este manejo de los tumores, de los huesos propios de la cara, es cirugía, sí, de una dimensión diferente, donde uno quita en realidad grandes porciones y estructuras de la cara y de alguna forma las tiene que reconstruir. Ahí tenemos cierta limitación en la región, sobre todo por el tema de la reconstrucción. Y ahí en ese momento es donde uno tiene que ver los límites que tiene como región y empezar a buscar cómo desarrolla programas para poder ofrecer eso y poder ayudarle al paciente. Pero es un tema bastante interesante, no es infrecuente, en realidad es muy común. A mí me llama la atención desde Bogotá, cuando nos llegaban los pacientes remitidos del norte de Santander y de aquí de Cúcuta también en la práctica este año, sobre todo en la parte norte del departamento, hacia Ocaña, hacia La Gabarra, hacia el Catatumbo, yo veo que hay una incidencia relativamente alta de este tipo de tumores del seno maxilar, sobre todo de glándulas salivales menores o de las mucosas que recubren, digámoslo así, los tejidos que recubren todas estas estructuras. Es una cosa frecuente y que se manifiesta agresivamente. Es de las cosas que yo creo que nos hace falta por terminar de pulir en la región, porque es frecuente y se necesita. Bueno, Gabriel, hay otro tema que tiene que ver mucho conmigo, no porque lo haga o lo compitamos, pero creo que tenemos mucho ahí, y es también todas las enfermedades aerodigestivas, ¿no? En el caso nuestros, como cirujanos torácicos, pues el tórax llega hasta cierto punto que denominamos el opérculo o el orificio torácico superior, pero ahí está el inicio del cuello, que es el área donde los dos estamos todo el tiempo pendientes. Tú lo describiste muy bien. Para mí ese orificio torácico superior es un reto porque tiene todo ahí recogido: arterias, venas, tubo de respirar, tubo de comer, sistema nervioso, todo está ahí. Entonces siempre nos genera un reto. ¿Qué nos puedes contar de todas esas enfermedades aerodigestivas? Que yo creo que no difieren de nada de lo que nos hayas contado, pero yo creo que hay que hacer algunas puntualidades. Pues para que no pierda el hilo, mira, trabajémoslo de la siguiente forma. Primero hablemos de la tráquea, luego hablemos de la parte de la laringe y luego vayámonos a la cavidad oral, sí, como los tres. Y de la tráquea, que era lo que tú hablabas, a ver, tradicionalmente el manejo de la tráquea en Colombia, de la parte benigna sobre todo, cuando hay estenosis, cuando hay estrecheces dentro de la tráquea, sí, que se vuelve mucho más angosta y el paciente no puede respirar bien. Eso ha sido el abordaje muy del cirujano de tórax, en realidad, pero se trabaja en equipo, ¿no? Sobre todo en la parte diagnóstica, en el abordaje quirúrgico, en muchas ocasiones también. Y ese es un tema muy importante, sobre todo por la coyuntura que estamos pasando. Nosotros ya lo habíamos hablado en algún momento ahí en los pasillos de las clínicas, y es que con todo el tema del COVID, muchos de estos pacientes que están siendo intubados, que requieren
ventilación por largos periodos del tiempo, pueden terminar con secuelas graves en la vía aérea. Y yo creo que probablemente va a haber un aumento en la frecuencia en la que vemos este tipo de enfermedades, y quirúrgicamente va a ser un reto más adelante. Ahí trabajaremos en conjunto para resolver eso, pero es una cosa que es frecuente, sobre todo cuando uno trabaja en instituciones en Cúcuta que tienen unos servicios de unidad de cuidado intensivo fuertes, donde hay bastantes camas, donde se manejan pacientes en condiciones muy graves. Este tipo de pacientes tiene un riesgo mayor a generar ese tipo de problemas. Respecto a toda la parte del tracto aerodigestivo, yo creo que esa es de las partes más desafiantes que tiene la cirugía de cabeza y cuello. Entonces, si nos ubicamos ahí anatómicamente, es toda la parte de la cavidad oral, o sea, labios, boca, la lengua, sí, todo el piso de la boca, toda la parte de la faringe y la laringe. Son tumores muy agresivos, muy agresivos. Digámoslo así, históricamente siempre ha habido una asociación de ese tipo de tumores a unos factores de riesgos claros, como son el tabaquismo y el consumo de alcohol, ¿sí? En algunos países, digámoslo así, que esos tumores cada vez se ven menos. En nuestro país eso todavía no es del todo cierto. En algunos países se ha logrado controlar un poco mejor lo del consumo del tabaco y ha ido bajando un poco la incidencia de este tipo de enfermedades. En nuestro país todavía va para arriba, con el agravante que hoy en día hay otros factores de riesgo que son igual o más importantes que el tabaquismo y el alcohol, que es la infección por el virus del papiloma humano, ¿sí? El virus del papiloma humano tiene afinidad a ciertos órganos, las mujeres hacia el cuello uterino, pero en hombres y mujeres también tiene una afinidad hacia todas esas estructuras de arriba del tracto aerodigestivo superior y generan tumores malignos en pacientes de edad mucho más temprana. Normalmente les va mucho mejor a estos pacientes, pero no quiere decir que a esos pacientes no se tengan que manejar radicalmente, ¿sí? En el manejar radicalmente la cirugía de cabeza y cuello, uno se ayuda de la cirugía, ¿sí? Pero la radioterapia y la quimioterapia juegan un papel muy importante. Y es ahí donde uno tiene que tener un equipo fuerte que lo apoye. Se tienen que generar grupos y juntas multidisciplinarias en donde pueda uno resolver los problemas de los pacientes de una forma mucho más eficaz y mejor. Hemos pasado por toda una descripción muy juiciosa, Gabriel, y yo te doy gracias porque creo que los grandes grupos de tu trabajo se han podido resumir en tu presentación, y quisiera pedirte. Yo sé que a veces este tema de lo que nosotros hacemos, y nosotros que trabajamos en el área de la cirugía tenemos siempre algunas imágenes, algunas ayudas visuales, con el permiso de los asistentes, porque pues son imágenes médicas que pueden herir un poco la susceptibilidad, pero es importante que podamos transmitir un poco de la complejidad que haces. ¿Puedes compartirnos algunos ejemplos, por favor? Vamos a buscar acá. Les voy a mostrar unos ejemplos muy puntuales de qué es lo que maneja el cirujano de cabeza y cuello y qué es lo que buscamos en realidad evitar, a lo que tenemos que evitar llegar. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de lengua. En el cáncer de lengua es muy importante la prevención, ¿sí? ¿Y quién debería hacer la prevención en el cáncer de lengua? Es muy probablemente difícil que todo paciente vaya donde el médico general y el médico general le revise la cavidad oral todo el tiempo, ¿sí? Pero sí es de pronto mucho más fácil que un odontólogo, que es el que está trabajando dentro de la cavidad oral, esté pendiente siempre de la presencia de lesiones o no en los pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos hacer manejos de tumores mucho más pequeños. Por ejemplo, no fue el caso. Este es el caso de una paciente que tiene un tumor a nivel de la lengua, que a pesar de que acá no se ve, cuando hacemos la valoración con las imágenes diagnósticas, vemos que es un tumor que se ha comido absolutamente toda la lengua, y la única solución en realidad para poder ofrecerle una posibilidad de cura a la paciente es quitar toda la lengua. Entonces, ella es una paciente joven a la que se le tiene que quitar la lengua, que se tiene que exponer a una cirugía grande con una reconstrucción amplia, que después de la cirugía va a ir a radioterapia y quimioterapia. Esto tiene implicaciones fuertísimas en los pacientes. Y digámoslo así, la meta o el propósito de mostrar esto
pues no es mostrar imágenes obscenas, sino es crear un poquito de conciencia de qué tenemos que evitar. El cirujano de cabeza y cuello puede hacer todo esto, pero para que el paciente se beneficie realmente del tratamiento, debemos estar manejando a nuestros pacientes en condiciones diferentes, en tumores mucho más tempranos. Estos son pacientes operados en Cúcuta. A esta paciente tocó quitarle absolutamente toda la lengua y sacar tejido de otros lados, como pueden ver acá, del pecho, para poder reconstruir y hacer una lengua nueva, que es lo que vemos aquí en la parte de abajo. Lo que me refería a los tumores de la piel. La gran mayoría de los pacientes responden bien a las terapias que tenemos para la piel, pero hay tumores que son agresivos y en esos tumores necesitamos un grupo, ¿sí?, de tratamiento agresivo. Por ejemplo, este tumor tenía ese señor tenía un cáncer vasocelular, que podríamos considerar un tumor que no es tan agresivo, pero que si se sale de control nos puede generar muchos problemas. Y terminamos en una cirugía igual con una reconstrucción grande, quitando parte de la mandíbula, quitando parte de la boca, quitando estructuras importantes y teniendo que reconstruir también con tejidos sacados de otros lados. Esta es la reconstrucción final del paciente, que funcionalmente es muy buena, pero que obviamente tiene implicaciones en la calidad de vida del paciente. Este sería nuestro paciente después de la cirugía. Otro ejemplo de tumores localmente avanzados. Esto es lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Y a esto es a lo que no debemos llegar para poder ofrecerle al paciente una opción de cura. Estos son casos tomados de mis pacientes en donde se ha podido impactar positivamente en el tratamiento, pero obviamente a un costo grande. Lo mismo, tumores grandes de la piel, sí, que se pueden resolver quirúrgicamente, pero pues obviamente es mucho más fácil poder resolver esto en etapas mucho más tempranas y poder ayudarle al paciente. En el cáncer de tiroides, la gran mayoría de los pacientes responden muy bien, ¿sí? Pero es lo mismo, no esperemos a que el tumor se desborde, se salga de control para poder acudir o para exigir, digámoslo así, a las instituciones que nos cumplan y nos manden a donde nos deben enviar. Entonces, por ejemplo, es un cáncer de tiroides localmente avanzado, que ya comprometió la piel, que ya comprometió estructuras internas. A esta paciente la pudimos rescatar, pudimos quitar todo el tumor, y a pesar de haber al final es un resultado estético que no es el que espera uno normalmente en una cirugía de tiroides, es una paciente que oncológicamente se pudo resolver, sí, y se le va a poder garantizar una sobrevida mucho mejor. Y hay una gran variedad de tumores en el área de cabeza y cuello que van desde los malignos hasta los benignos. Esto es, por ejemplo, una paciente joven con un tumor linfático grandísimo que se extendía hasta el tórax, que se extendía en el cuello, y se pudo quitar sin problemas y con una muy buena evolución en los pacientes. Entonces, digámoslo así, que el espectro de enfermedades es muy amplio. Lo ideal en realidad en todo el tema del cáncer, lo hemos visto todo este mes con el tema del cáncer de mama, es buscar la prevención, es buscar manejar pacientes en unas etapas muy tempranas de la enfermedad para que podamos impactar positivamente estos pacientes de cuello. Cuando se descontrola la enfermedad, tenemos implicaciones muy fuertes en la parte funcional, sobre todo en la parte de la deglución, en el tragar los alimentos por parte de los pacientes, en la fonación, la producción de la voz pues claramente no va a ser la misma, ¿sí? Y la única forma de poder impactar positivamente es diagnosticándolos temprano y siendo manejados tempranamente por un equipo que sepa del tema. Exacto, tú lo acabas de dejar como entreabierto, y yo en esta presentación tuya he escuchado cómo nos hablas del dermatólogo, cómo nos hablas del odontólogo, del otorrino, hablas del cirujano de tórax y del oncólogo y el radioterapeuta. Creo que ese tema del manejo interdisciplinario, el multidisciplinario es importante. ¿Qué nos puedes reforzar con respecto a eso y cómo ha sido tu experiencia aquí en la ciudad? Porque al final uno a veces se eleva
pues es inevitable pensar en un estado ideal, ¿no? Pero pues los asistentes hoy tienen que tener claro que con esas enfermedades tan graves que tú manejas, ¿cómo está funcionando ese manejo de varias especialidades? Bueno, el manejo multidisciplinario es el estado ideal. Era lo que tú hablabas, es lo que uno ve que se pondera en los congresos, que es hacia donde va el manejo de los pacientes, sobre todo cuando el tema es de enfermedades complejas y de alto costo. Y la realidad es que queramos o no, tenemos que ir en esa dirección. Sí, o sea, la época en que hacíamos juntas de yo con yo y que yo resolvía, ¿sí entiendes? Sin ayuda de otras personas, los problemas probablemente va a ir en desuso. Y hoy en día, sobre todo en el área de la oncología, la opinión de los otros expertos es muy importante. Entonces, en el área de cabeza y cuello, el pilar del manejo multidisciplinario está en la oncología clínica, o sea, el médico que da el tratamiento con quimioterapia, en la radioterapia o la oncología radioterápica, que es el médico que da el manejo con radioterapia, y el cirujano de cabeza y cuello, ¿sí? En términos del cáncer de cabeza y cuello, obviamente apoyado por todo el servicio de radiología y de imágenes diagnósticas, porque pues es, digámoslo así, nuestra ventana al cáncer antes del manejo quirúrgico, y el servicio de patología, porque ellos son los que con sus diagnósticos patológicos en el microscopio nos dicen qué tipo de tumor tenemos y cuál es y con eso nosotros podemos definir tratamientos. Y eso sería una junta, digámoslo así, oncológica básica. En la institución donde yo trabajo, que yo estoy trabajando en la Clínica Médica Duarte, tenemos la oportunidad de tener esa junta, y eso en realidad es una bendición, porque es la mejor forma de abordar los pacientes, pero obviamente no es lo único que rodea al paciente durante su tratamiento. Entonces, tenemos especialidades afines con las que nos ayudamos. Entonces, si el paciente tiene un nódulo o una lesión sospechosa en el pulmón, el cirujano de tórax nos acompaña y nos da su concepto. Si necesitamos algún abordaje endoscópico, sí, más preciso, el otorrino nos da su concepto y nos ayuda. Lo mismo pasa con el neurocirujano, con el dermatólogo, con el cirujano plástico, y no solo especialidades, digámoslo así, muy definidas en la medicina, sino también áreas de la salud que juegan un papel importantísimo. Entonces, el área de la nutrición, el área de la fonoaudiología, el área de la psicología y de la psiquiatría son unos pilares importantísimos en el manejo del paciente, antes de la cirugía o de los tratamientos, durante y después. Entonces, tenemos que tener la capacidad de articular todo esto digámoslo así, en el grupo donde lo estamos trabajando. Yo creo que cada vez el manejo multidisciplinario está más en el centro, y es el que juega el papel más importante. Pero en Cúcuta no nos podemos olvidar que hay 4 o 5 instituciones de tercer nivel que tienen que tener la capacidad de ofrecer estos servicios también, y es a lo que le tenemos que apostar. Ustedes tienen una experiencia muy buena con la Junta de Tórax, ¿no? Esa junta es muy fuerte y poderosa. Yo creo que a eso tenemos que llegar. Si institucionalmente no se puede, porque eso a veces es difícil, pues yo creo que las juntas se tienen que realizar de una forma u otra y se tienen que fortalecer, porque yo creo que eso es lo que blinda y lo que asegura un manejo eficaz tanto para el paciente y también para el médico, ¿no? El equipo tratante. Claro que sí, yo creo que, y el mensaje de la comunidad es también creer en ese trabajo que se está haciendo acá, que es real. Sabemos que todo este tema de pandemia y todo lo que está sucediendo en el sistema de salud, pues a veces pone un poco en riesgo esos equipos interdisciplinarios, pero al final sí, yo creo que si nosotros como médicos y nuestros pacientes hacemos un equipo, pues tenemos que ir consolidando esos grupos, ¿no? Yo me uno, la Junta de Tórax son 16 años trabajando en el hospital. Ahora se creó hace 2 años un comité departamental de cáncer de pulmón, y siempre tenemos esa disposición, por lo menos nuestro corazón está ahí, y es importante que nuestra comunidad lo conozca. Pero bueno, eso también es una abreboca. Yo creo que, no sé si es que ya sabías que te iba a preguntar, pero la cosa va andando. ¿Qué piensas del futuro? O ya nos hablaste un poco de cómo está funcionando tu realidad, que pues gracias a Dios creemos que
que tu permanencia y, como tú lo dijiste, se abran las puertas para que lleguen más especialistas y se formen grupos muy fuertes. Pero, ¿qué podríamos decir del futuro de la cirugía de tórax acá en Cúcuta y el norte de Santander? Bueno, digámoslo así, que está comenzando, por decirlo así. O sea, la historia de la cirugía de cabeza y cuello probablemente la comenzaron hace unos años las personas que empezaron a venir a operar cabeza y cuello, pero fuertemente la estamos comenzando en este momento. Como toda plaza que está arrancando con eso, pues los comienzos no son rápidos. Uno es cirujano y a uno le gusta resolver y a uno le gustaría que esto fuera ya, sí, estuviera cuadradito y estuviera uno resolviendo todo, pero eso requiere trabajo, eso requiere trabajo. La gran ventaja es que pues, somos jóvenes, sí, hay, digámoslo así, todo un espacio de vida laboral para ir fortaleciendo todo eso desde el punto de vista académico, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista administrativo, porque dentro de todo, pues como médico uno algo tiene que ver en todos esos procesos, y pues es un proceso que arranca, y yo creo que la perspectiva es que el norte de Santander a corto plazo tiene que tener una muy buena prestación de servicios de cabeza y cuello. Yo lo veo, digámoslo así, en este año, en 8 meses, uno va viendo cómo el número de pacientes operados va aumentando, el número de pacientes manejados en la consulta va mejorando, el número de pacientes presentados en la junta va mejorando. Cada vez el médico general tiene en su cabeza, esto es para cabeza y cuello, entonces vamos a resolverlo desde urgencias, ¿sí? Entonces todo eso va creando, digámoslo así, la base para poder fortalecer la especialidad y obviamente pues para poder llegarle al paciente. No hay que quedarse solo del personal médico. Colombia, pronto siendo muy críticos, Colombia es un país donde el Estado se ha olvidado un poquito de su responsabilidad en la formación de los especialistas y en la prestación de los servicios de salud. Entonces, pues, a mí me formó mi papá. Sí, yo no recibí un peso del Estado colombiano. ¿Para qué? Para formarme como cirujano de cabeza y cuello, ni ninguna institución departamental, viendo la necesidad de la especialidad, vino a apoyarme. Entonces, los esfuerzos personales son muy importantes, ¿sí? Y los esfuerzos privados, en términos de las clínicas y todo eso, son muy importantes también. Pero también hay que llamar la atención, y si no hay desde la dirigencia, desde la política, desde los presupuestos, desde toda esa parte, digámoslo así, un apoyo verdadero al desarrollo de grupos como estos, pues digámoslo así, que las cosas se vuelven más difíciles. Entonces la invitación es también no solo a ponerse la camisa del mes que toque para el cáncer, sino fortalecer las cosas, fortalecer realmente, ¿sí? Con inversión. Estamos, digámoslo así, necesitamos más instituciones de alta complejidad. Sí, casi que la institución que maneja la complejidad más alta de la ciudad o las instituciones son privadas, y eso no debe ser así. Norte de Santander es un departamento que tiene un único tercer nivel para 2 millones de personas que estábamos hablando. Entonces, aparte de todo esto que estamos hablando y toda la ciencia y todo el conocimiento y toda la juventud y todo el empeño, tiene que haber un apoyo, digámoslo así, detrás de toda una maquinaria del Estado, ¿sí? Para poder fomentar este tipo de cosas y que las cosas mejoren. Obviamente con responsabilidad, con buena inversión, con cosas acertadas, porque de otra forma es imposible. Claro, y parte, mira, de esta idea de la mesa de salud ha sido ese, ¿no? El talento humano, y para los que no saben qué es talento humano, pues no es el talento de que bailemos, cantemos, sino es todo este escenario formativo que hace que la medicina o los áreas afines a la medicina y de salud puedan ir creciendo en conocimiento, y que todo el escenario que va desde las instituciones, el gobierno, incluyendo el paciente, tengan claridad de la importancia. Entonces yo creo que la mesa de salud es muy importante, Gabriel. Yo vuelvo y te doy gracias por estar acá, porque estamos construyendo ese posicionamiento del talento humano de la región, ¿sí? Es un talento humano que también va a ser una tarea pendiente o una materia pendiente para nuestros gobernantes, para tratar de seguirlo apoyando y seguir construyendo. Y seguramente si se logra posicionar muchas de estas áreas y estas especialidades, pues seguramente vamos a también poder sacarlas de Cúcuta, es decir, traer personas de otros lugares a que puedan beneficiarse de esos servicios de alta calidad, ¿no? Yo creo que
como una autopista que se ve a lo lejos. No sé cuánto logremos llegar allá, Gabriel, pero esa mesa de salud, o de pronto yo no, pero tú sí, pero esa mesa de salud tiene como objetivo eso, poder ofrecer este espacio para que todos podamos y nuestra comunidad pueda pues, estar atendida de la mejor forma. Yo invito a Gabriel, Gabriel, ¿tenemos alguna pregunta en los asistentes? Doctor Marcel, hasta el momento no, pero hay alguien que está escribiendo algo, pero pues no, todavía no ha subido la información. Bueno, yo mientras se animan un poco, quiero contarles que un estudiante, con el permiso de Gabriel y de Gabriel, nuestro manager, en mi chat educativo me hace la siguiente pregunta y mientras se animan, les estaría preguntando a Gabriel. Gabriel, ¿qué experiencia tienes con respecto a la tuberculosis y las afecciones en la parte de cabeza y cuello? ¿Has tenido casos? ¿Qué tan frecuente es encontrar lesiones de la laringe por tuberculosis o todos esos abscesos o adenopatías tuberculosas? ¿Es algo muy frecuente? Yo creo que mi estudiante lo tiene fresco porque vemos mucha patología pulmonar con tuberculosis y en algunos casos le hemos podido compartir la manifestación extrapulmonar de la tuberculosis. ¿Qué nos puedes contar? Pues en realidad, a ver, desde el punto de vista infeccioso, yo creo que la tuberculosis e inflamatorio, la tuberculosis en cabeza y cuello no es, digámoslo así, una enfermedad muy frecuente, ¿sí? La tuberculosis, digámoslo así, es un problema de salud de todas maneras todavía en nuestro departamento. Ustedes lo ven probablemente mucho más en el área de tórax, que es más frecuente, pero en cabeza y cuello no quiere decir que no se pueda presentar. Pero los procesos inflamatorios e infecciosos que son más dominantes en el área de cabeza y cuello tienen unos orígenes totalmente diferentes. Se puede presentar como en cualquier otro espacio, digámoslo así, del cuerpo, como a nivel abdominal y todo eso, pero en el cuello no es tan frecuente. Y no es en realidad algo con lo que uno se confronte frecuentemente como cirujano de cabeza y cuello. Perfecto. Otra pregunta de mis estudiantes es, ¿qué nos puede hablar, doctor Uribe, sobre investigación y en el tema de publicaciones y cuál es su sentir con respecto a la investigación en cabeza y cuello norte de Santander? Sí, pues mire, la investigación es muy importante. Sí, toda la parte de la investigación es muy importante. Yo soy de los que pienso que pues la realidad se demuestra pues no solo hablando, sino con cifras, ¿sí? La primera etapa o la primera base para empezar la investigación en mi concepto es que tenemos que empezar a llevar nuestra estadística, ¿sí? Entonces ya tenemos que quitarnos la idea de que es que en el Memorial Sloan Kettering sí publicaron tal cosa y tal cosa, sino tenemos que empezar a hablar de que la evidencia nos muestra tal cosa y en la experiencia del Hospital Universitario Erasmo Meoz o en la experiencia del doctor Gabriel Uribe de 1000 casos de tiroides concluimos tal cosa. Entonces, yo creo que en la parte de cabeza y cuello hay que empezar a hacerlo, igual que ustedes lo empezaron en cirugía de tórax, hay que llevar estadística, hay que hacerle seguimiento a nuestros pacientes, tenemos que evaluar nuestros resultados, ¿sí? En base a esos resultados, esos análisis estadísticos, tenemos la obligación de compararnos con las cifras del mundo, ¿sí? Al fin y al cabo, lo que se opera en Estados Unidos tiene que manejarse de la misma forma como se maneja en el norte de Santander, ¿sí? Y el primer paso yo creo que debe ser tener eso, conocernos a nosotros mismos. Y ya basados en eso, sí tenemos que empezar a empezarnos a preguntar, sí, las preguntas y las hipótesis científicas de qué puede ser diferente acá, pero obviamente yo creo que tiene que haber primero una base de conocimiento de nuestros pacientes, de nuestras patologías, de nuestra situación, pero es fundamental porque en base a eso es que tomamos decisiones y aplicamos cambios y crecemos y sí, hay que hacerlo. Y es importante, Gabriel, creo que tú lo estás viviendo, de pronto para nosotros que somos un poquito más antiguos y hemos visto un poquito la transición, que estas instituciones que tú hablas en el sector privado y en la parte pública, como lo es el Hospital Erasmo Meoz, ya han generado espacios como oficinas de docencia
o espacios donde se están haciendo pues todos los procesos muy responsables desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético, porque todo este tema de la investigación y la publicación debe tener unos requisitos, no solamente porque se nos ocurra, sino porque ya existen a nivel mundial, ¿no? Entonces yo sí puedo contarte, y sé que tú lo sabes, que en la Clínica Medical Duarte, el Hospital Herado Meós, la Clínica Santa Ana, la Clínica Norte, están trabajando mucho en esos espacios de investigación con sus comités de ética que van a permitir lo que tú dices, tener nuestros propios números, nuestras propias cifras y de esa forma poder demostrarle a nuestra comunidad nuestra realidad, ¿sí? Porque muchas veces nos toca trabajar con números de otros lugares del mundo y de pronto nuestra realidad es diferente. Entonces, muy acertada tu observación. Gabriel, ¿tenemos alguna pregunta o observación de los asistentes? Doctor, no tenemos ninguna pregunta, pero me place un comentario que nos hace el doctor Leonardo Peñaranda relacionado con, ¿quieres darle un extenso saludo al doctor Marcel y a usted? Y también felicitarlo por el empeño que le ponen para el progreso de nuestra región. Aparte de ese comentario, no tenemos más preguntas, doctor. Bueno, no, yo quiero saludar a No sé Leonardo. si le mencioné quién es la persona que nos pone el comentario, es el doctor Leonardo Peñaranda, anestesiólogo de la ciudad de Bogotá. Claro que sí, lo conocemos. Un abrazo fuerte porque Leonardo también está haciendo un gran proyecto, un gran esfuerzo personal formativo y pronto tendremos a nuestro especialista en dolor formado aquí como debe ser para ayudar en la parte de paliativos y manejo sintomático de los pacientes. Entonces, gracias a todo ese talento humano que sigue adelante. Pues no sé si quieras agregar algo a nuestro manager Gabriel o podemos ya ir cerrando. Creo que se nos pasó súper rápido el tiempo. ¿Quieres que vamos a conclusiones, Gabriel? Sí. Parece que ya yo creo que tocamos todos los temas que queríamos tocar. El objetivo de esta charla era llevarle ese conocimiento de pronto un poco más simple, más fresco a la gente para que conozca la especialidad, vea qué se está ofreciendo en la ciudad, qué se está ofreciendo en la ciudad, qué problemas podemos resolver. Digámoslo así, cabeza y cuello, empieza un proceso en la ciudad de crecimiento, yo creo que cada vez mucho más grande y pues queda totalmente abierto a disposición todo el talento humano y el consultorio, las clínicas donde trabajo para poder apoyarlos y poder ayudar a mejorar la salud de los norte santanderianos. Igual me uno a tu voz. Sé que vendrán muchos retos para nosotros, pero estoy absolutamente convencido y esa sería como mi conclusión final de la gran disposición y la gran motivación y ese corazón que no nos va a sobrar para seguir luchando por la región. Escuchar las voces como la de Leonardo desde Bogotá que está acompañándonos y de todos los estudiantes, de todos nuestros pacientes y vuelvo y ratifico a todos aquellos que van a poder disfrutar este conversatorio porque como ya sabemos va a quedar colgado en la página de YouTube de la Cámara y nos va a permitir pues las personas que no pudieron por el horario poder escuchar con detenimiento toda la información que Gabriel nos ha hablado hoy. Entonces creo que hay que seguir creyendo en el talento humano de la región, hay que seguir trabajando para que cada una de estas áreas especializadas se quede, permanezca, crezca, se consolide y que al final, pues, si eso sucede, todos ganan. Gana el paciente, gana la institución pública o privada, primero el paciente, público o privada, y ganamos todos. Porque yo digo algo, Gabriel, no sabemos en un futuro qué va a pasar. De pronto ya nosotros no somos los especialistas, sino somos los pacientes. Y claro. a mí realmente siento que así va a pasar y me hace muy feliz saber que hay colegas que llegan a reemplazarnos y llegan a complementarnos y a fortalecer la atención en salud del norte de Santander. Entonces uno se siente un poco más tranquilo con toda esa permanencia. Entonces invito a Gabriel, a nuestro manager, para hacer el cierre. Bueno, un último comentario les puedo brindar y es una de las gracias, dar a conocer su experiencia para nosotros tener esta especialidad, dado que es desconocido para muchos, nos ponen dentro del chat.
No, solamente agradecerles la participación de parte de la Cámara de Comercio y de la Mesa de Trabajo de Salud, a nuestro invitado especial hoy, el doctor Gabriel Uribe Garay, y a nuestro moderador de siempre. Muchísimas gracias, muchísimos agradecimientos al doctor Marcel Quintero. Comentarles que esta sesión estará en plataforma de YouTube en los próximos días e invitarlos para el día 27, es decir, el otro martes a las 4 de la tarde, a la sesión Reconstrucción Anatómica y Funcional de la Pared Abdominal para el norte de Santander. Y me resta solamente desearles una feliz tarde, bueno, una feliz noche. Muchísimas gracias y que nos vemos en una próxima sesión. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias y muchas gracias a Jorge, que está siempre ahí atrás apoyándonos con toda la parte tecnológica, que siempre nos apoya en la inducción. Jorge, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto. Gracias.